Aleluya, que el Señor les bendiga, hermanos, en esta tarde. Pues estamos una vez más, gracias a Dios y su misericordia. La semana pasada cerrábamos, según yo, el tema de las puertas del alma, pero yo creo que Dios quiere que hagamos siempre algo diferente, no enmarcarnos en lo que a veces pensamos que así debe de ser. El martes que estábamos en oración, el Espíritu Santo nos daba, buscando la guianza del Espíritu Santo para ver qué tema compartir en este sábado y el Espíritu Santo nos decía de cuidar del alma, de ministrar el alma, ¿verdad? Y pues vemos que esta, por decirlo así, esta serie de predicaciones, las puertas del alma, según yo las tratamos en tres partes, pero yo creo que, como nos decía el Espíritu Santo el martes, hoy quiero cerrar el tema de las puertas del alma y darle el último enfoque, por así decirlo, y siempre con la palabra de Dios, que es la que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Hay veces que uno se sujeta al tema por el tiempo y todo eso, pero yo creo que hoy vamos a cerrar, ¿verdad? Como el Espíritu Santo nos estaba diciendo. Y antes de continuar, vamos a hacer una oración como siempre. Sabemos que el Espíritu Santo está aquí, ya no tenemos que decirle desciende, baja. Sabemos que el Señor Jesucristo ya lo dejó aquí en la tierra para guiarnos, para enseñarnos, para darnos testimonio de todo juicio, pecado y justicia. Así es de que sea el Espíritu Santo que nos permita cerrar este tema. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tu Espíritu Santo, Señor, nos enseña y nos dice hasta cuándo debemos de cambiar el tema, Señor. Te damos gracias porque tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. Te damos gracias por la palabra, Señor, la palabra escrita en la Biblia, que es espíritu y es vida, Padre, en el nombre de Jesús. En esta hora, Señor, te pedimos que tú llegues a la mente, al corazón de todos aquellos, Señor, que se conectan, Señor, que se agregan, Padre, para que puedan ellos recibir la palabra, Señor, y que el Espíritu Santo la acomode a cada necesidad, Padre, de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre. Así de que háblele, hago la invitación, nunca he hecho la invitación, pero invite a su familia, a su amigo, a su hermano que se conecte. Es muy importante la palabra en estos últimos tiempos, que se agregue a las predicaciones para que podamos ir, pues ahora sí que cerrando las puertas al enemigo, al maligno, y que podamos estar nutridos con la palabra. Dice que el Señor Jesucristo que oremos para que en esta tribulación que viene, en estos últimos tiempos, podamos ser hallados dignos de escapar de esta tribulación. No dice que el que vaya frecuentemente a la iglesia, no dice que el que lea frecuentemente la iglesia, porque nos podemos volver lectores cotidianos o por costumbre, sino que dice que podamos ser hallados dignos de escapar de esta tribulación. Y como el Señor lo permita, después vamos a hablar de la dignidad, lo que significa en cada una de sus palabras hebreas, lo que es la dignidad, lo que es ser digno. Así es de que voy a citar la escritura y vamos a ver en segunda de Corintios, en el capítulo 10 y en el verso 3. Dice, pues aunque andamos en la carne,
no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esta palabra yo creo que es muy conocida y nosotros decimos que tenemos armas y poderosas en Dios y es cierto, pero hay veces cuando no sabemos usar las armas que Dios nos da, no podemos derribar fortalezas ni mucho menos argumentos. Dice que se levantan en contra de la voluntad de Dios. Entonces, un argumento es una estructura de palabras que se generan en la mente y dice, según los terapeutas psicológicos, dicen que el hombre es el resultado de sus pensamientos o que somos eso, el resultado de lo que nosotros estamos pensando porque luego lo hacemos. Entonces muchas veces ya hay patrones de conducta en el desarrollo de la vida del hombre y normalmente se van formando esos patrones de conducta a partir de que llegamos a la adolescencia y luego ya llegamos a la juventud, somos adultos jóvenes, adultos maduros y ya cuando llegamos a ser adultos mayores ya tenemos toda una estructura formada en nuestra mente y en nuestro modo de pensar. Eso es lo que se llama patrones de conducta, porque ya a través del tiempo nosotros ya formamos nuestro carácter, ya desarrollamos nuestra conducta y ya definimos cómo vivir según la estructura de nuestros pensamientos. Y a veces es difícil cambiar. Y más cuando se trata de la palabra de Dios y si la gente ya tiene, vamos a decirlo así, si ya tiene su religión, hay veces, y vamos a hablar de cualquier religión, sí, y más si ya tiene años, es muy difícil que pueda cambiar sus argumentos esta persona. Es muy difícil que pueda cambiar su modo de pensar porque ya lo hizo parte de su vida y en la mente se estableció todos esos conceptos. Pero dice el apóstol Pablo que cuando algo no agrada a Dios, y sobre todo a quien se dirigía el apóstol Pablo era a cristianos convertidos del primer siglo en la región de Grecia, como es Corinto, él se movía en toda esa región de Asia Menor, como es Corinto, Filipos, Colosas, Atenas, Galacia. Era muy difícil cambiar el patrón de conducta que ya tenían y sobre todo sabemos que en toda esa región de Asia Menor, como era el mundo griego, era una cultura muy arraigada en todos los tipos de pecado, en todos los tipos de pecado. Ahora sí que al apóstol Pablo, como decimos coloquialmente, le tocó picar piedra en esas regiones, porque ya la gente traía un patrón de conducta de paganismo, de idolatría, de perversiones sexuales, de excesos, de todo. Tan es cierto todo eso que el concepto estoico y epicúreo son ramas de filosofías griegas y la Biblia lo registra en Hechos de los Apóstoles que estaba la corriente de los estoicos y los epicúreos. Entonces todo un sistema de vida formado en la mente que era lo que hacía que se condujeran de esa forma. Pero cuando el apóstol Pablo empieza a entrar en esas regiones, entonces vemos que él empieza a sembrar el evangelio, la palabra de Dios, y cuando se empiezan a convertir al evangelio,
pues de repente se querían desviar. Y es cuando el apóstol Pablo dice esto, porque tenemos armas poderosas que no son carnales para derribar fortalezas y todo argumento que se levanta en contra de la voluntad de Dios. Porque el hombre es tan difícil cambiar ya su patrón de conducta cuando ya se estableció entre los 40, 30, a lo mejor 50 años. Es más difícil cambiar su patrón de conducta, pero entonces hay que derribar todos esos argumentos y tomar cautivo el pensamiento del hombre para presentarlo a Dios. Y eso de tomar cautivo no quiere decir, como dicen algunos, es que ahí te lavaron el cerebro. Y qué bueno fuera que nos lavaran el cerebro, porque los que vivimos en el mundo, o los que vivimos una vida mundana, no éramos ninguna perita en dulce, como se dice. Entonces sí necesitábamos un lavado de cerebro. Y aunque haya nacido la persona en el evangelio, en el cristianismo, también necesitaría un lavado de cerebro, si es lo que dicen a veces personas, no es que ahí te lavaron el cerebro. Pues qué bueno, porque nuestra conducta declaraba lo que éramos y decía hacia dónde íbamos, encaminándonos cada día en el pecado, y nuestro desenlace era la condenación. Pero aún estando en Cristo, estando ya años en el Evangelio, es difícil quitar los patrones de conducta, porque no queremos o no dejamos que se establezca la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo es lo que dice. Y yo creo que el apóstol Pablo se aventura un poquito más en el verso 6 del capítulo 10 de Segunda de Corintios, cuando termina diciendo, para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y dice en el 6, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. O sea que el apóstol Pablo era un misionero que tenía que enfrentar situaciones, yo creo, no era fácil, pero él con la autoridad decía castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, en este concepto, vamos a ver, dice el apóstol Pablo, dice, porque nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas. ¿Qué son las fortalezas? No quiere decir que los hombres iban y se refugiaban en un castillo, ¿verdad? O que iban y se refugiaban en una casa grande. No quería decir eso, que ese tipo de fortalezas. Dice, derribando argumentos. ¿Qué son las fortalezas y qué son los argumentos? Mire, estaba checando. Ahí en el hebreo la palabra fortaleza es maos o maús, que quiere decir levantar una defensa o organizar una defensa. Y en el griego, o jurama, hay otras versiones que dicen ochurama, que es sostener con seguridad. O sea que una fortaleza es levantar en tu mente algo y sostenerlo con seguridad. Eso es una fortaleza. Entonces, cuando el hombre ya tiene una cierta edad viviendo de una forma, como decía al principio, que es un patrón de conducta, él levanta sus propias defensas y con seguridad defiende lo que él cree que está bien, aunque a veces nos muestran con la palabra de Dios que no es lo correcto. Pero como ya se ha hecho una forma de vida, entonces él levanta sus propias defensas con palabras y pensamientos para no ceder,
para no ceder a la palabra de verdad que se pueda estar diciendo en ese momento o que se le pueda estar compartiendo. Y miren lo que dice de argumentos. Eso es lo que se entiende por fortalezas. Sostener con seguridad una defensa en su conducta. Esa es una fortaleza. Hace de su forma de vida o de conducirse una defensa y está seguro de que así es como debe de ser. Eso es lo que se define como fortalezas. Pero mire lo que dice también argumentos, que es lo que la otra palabra que usa el apóstol Pablo para derribar fortalezas y argumentos. Hay dos palabras hebreas para argumentos, que quiere decir, una de ellas dice es tabún, que quiere decir discusión o capricho. Mire lo que es un argumento. Es discutir algo, inclusive hasta encapricharse la gente, sabiendo que no tiene la razón, sabiendo que está equivocado, sabiendo que está en un error. El argumento es el discutir algo y a veces decimos, no me vas a convencer, entonces se vuelve un capricho. El argumento es discutir algo o que se vuelva un capricho en la gente, que aunque sepa que está mal, aunque le estén mostrando la verdad a través de la palabra, se encapricha porque ya tiene un patrón de conducta hecho en su vida y dice, no es así, pero ya con una actitud de capricho. Y mire la otra palabra hebrea para argumentos, tokenja, es castigar con palabras o refutar. Mira, aparte de que el argumento puede volverse en la gente un capricho, usa palabras hirientes o para refutar lo que le están diciendo. Busca él en su mente cosas que le permitan seguir viviendo así. Y él saca, como decimos, una bola de excusas, pero porque ya se encaprichó la gente, porque ya hizo de su patrón de conducta, ya hizo una defensa en favor de su conducta y la sostiene. Y llega a encapricharse y llega a decir palabras hirientes y a refutar lo que le están diciendo. Y lo hemos visto mucho eso. Y como yo siempre he dicho, a mí no me interesa tanto hablar para afuera. A lo que nos interesa es hablar adentro, en el círculo en el que nos movemos, en el círculo cristiano. Entonces, y se ha visto mucho de eso. Y inclusive hemos llegado a decir, no hombre, ese hermano es bien necio, no, esa hermana es bien necia, o es bien terco, o es bien caprichoso. Yo creo que alguien ha oído eso, no solamente yo. Y inclusive hasta hemos llegado a decir, no, me dijo algo que no me gustó, porque le estoy diciendo la verdad. Esos son argumentos. La gente, aunque esté en Cristo, a veces no lo quiere reconocer. Y es peligroso eso. Pero miren lo que en el griego, lo que significa argumento. Antínesis, no antítesis, antínesis, que es oposición o conflicto de teorías. Entonces, un argumento de la gente cuando no quiere aceptar la verdad, se opone y saca sus teorías. Y en su teoría se fortalece, aparentemente. Aparentemente las teorías, porque una teoría es concepto de sucesos que tú aplicas a tu vida y te fundamentas a veces en teorías malas para no cambiar tu patrón de conducta. Entonces eso es lo que quiere decir argumento, la palabra griega, oposición o conflicto de teorías.
Y la otra palabra es logismos, como de logia, de logos, que viene siendo a pensamientos, conocimientos. Es logismos, que quiere decir razonamiento calculado. Mire, entonces nada hacemos al ahí se va, como se dice. Nada, por eso cuando a veces yo siempre he dicho, desde que unos años, muchos años para acá, tengo conocimiento de la palabra de Dios, yo siempre he dicho, no digas, es que se me salió. No, tenemos un razonamiento y calculamos lo que vamos a hacer, calculamos lo que vamos a decir. Cuando una persona se le sale, entre comillas, decir algo, él ya lo había pensado. Entonces, un argumento es un razonamiento calculado, es un conflicto de teorías y es una oposición. Es gente que se encapricha y hasta te puede decir palabras que te hieran, que te lastimen. Es, es gente que hace su propia defensa y la sostiene con seguridad. Todo eso es lo que el apóstol Pablo les estaba diciendo a los corintios. Les estaba diciendo a los corintios, yo tengo que derribar las defensas que ustedes han hecho en su mente. Por eso dice, y llevar cautivo todo pensamiento. Vamos a leerlo literalmente otra vez. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, en sus fortalezas y en sus argumentos, el hombre se vuelve altivo en contra de Dios. Pero para eso hay que tomar la mente, hay que derribar esos pensamientos, esas fortalezas, esos argumentos. Y lo peor del caso es que el apóstol Pablo no se lo está diciendo ahora sí que al mundo griego, le está diciendo a los judíos, a los griegos convertidos al cristianismo, porque quizá traían tantas conductas de pecado, de error, de equivocación, como usted lo quiera llamar, que no agradaban a Dios. Y el apóstol Pablo está diciendo, ustedes ya se encapricharon en su modo de vivir. Ustedes ya están haciendo un conflicto. Y mire que en el mundo en el que le tocó al apóstol Pablo no era tan fácil llegar a derribar argumentos y fortalezas, porque la corriente filosófica que se movía allá de Sócrates, de Platón, de los estoicos, de los epicúreos, estaba tan arraigada en ese mundo griego, porque de ahí sale todo eso, toda la filosofía griega que hasta nuestros días ha fundado bases para el comportamiento moral de la gente, y que bueno, tiene cosas buenas, pero normalmente se fundamenta en el raciocinio humano. Y la palabra de Dios se fundamenta en la vida espiritual que Dios quiere que el hombre viva. Esa es la gran diferencia, porque el raciocinio humano nos va a estancar. Y el apóstol Pablo lo estaba viendo y les dijo, yo tengo que derribar eso, que se ha hecho su forma de vida, su patrón de conducta. Y dice, y nuestras armas no son carnales. Él sabía a lo que se enfrentaba, sino espirituales. Dice en el verso 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Si el hombre quiere y reconoce,
si no se vuelve un caprichoso, si no se vuelve una persona que se defiende y refuta y dice palabras hirientes. Cuando el hombre se pone sensible a la palabra de Dios, entonces puede el Espíritu Santo obrar, puede el Espíritu Santo moverse, porque el Espíritu Santo va a entrar cuando el hombre sensibilice su mente y su corazón. No va a forzar, y en ese momento se empiezan a destruir patrones de conducta. Y nosotros lo vemos en los hijos de Ismael, de lo que hablábamos estas 3 predicaciones pasadas. Son puertas al alma que hacen del hombre que viva de palabrerías. Era uno de los hijos de Ismael, de estarse lamentando por todo y por nada, sintiéndose no amado. Dios a mí no me quiere, no me ama, todo me pasa a mí, acabo de salir de una y ya estoy pasando por otra. Creer que somos un olor grato, como decíamos en los hijos de este Aarón, que ellos llegaron borrachos a ofrecer el incienso y ya después los mata el Señor. ¿Cómo vas a llegar con pecados creyendo que estás bien a ofrecer adoración a Dios, a quemar incienso? O como el chismear, que era otro de los hijos, o de doble ánimo, como dice Santiago, que al último no terminamos nada, no concluimos nada, o que a veces nos sentimos cargados de más, que decía el Señor Jesucristo, vengan a mí los que estén cargados y cansados. O la puerta de la acusación, como decíamos, de repente te está acusando ese príncipe de algo que tú hiciste, bien lo hiciste, necesitas arrepentirte y apartarte de eso, pero la acusación a veces está ahí el maligno, es más, y a veces no está el maligno tanto acusando, sino que hay veces ya se encarga de nosotros el juez interno, que es la conciencia, y tú hiciste esto, y hay veces que la misma conciencia no deja que el hombre se levante para seguir caminando en Cristo. O está también el otro hijo, que confusión o delirio, de que oyes aquí una cosa, allá, y normalmente pasa eso cuando la gente anda de iglesia en iglesia, es que aquí dijeron una cosa, es que allá, no, ya no sé ni para dónde hacerme, termina muchas veces el cristiano diciendo, ya no sé ni para dónde hacerme, aquí dicen una cosa, aquí dicen otra, y por acá dicen esto y por allá dicen lo otro, termina el hombre confundido porque no establece su vida. O como el otro, termina gente incapacitada, no tiene ya límites más hacia dónde expandirse, se estanca la gente, porque le han permitido a esas conductas, esas actitudes que se filtren al alma, o que se vuelva el hombre flojo. Otro hijo, Dios proveerá, hermano, sí. Decía el apóstol Pablo, el que no trabaje, que no coma. Hay veces que la gente tiene la posibilidad de trabajar y prefiere no ir mejor. O como el otro, el egoísmo. Y parece que esas son cosas tan sencillas, pero cuando todas esas puertas están abiertas, y lo digo sin temor a equivocarme, yo he visto más de 6 puertas abiertas en la gente a veces. Cuando ya empiezas a relacionarte, a conocer, 6 puertas, con eso tienes para estancar tu vida espiritual. Con eso tienes para inclusive irte de la iglesia. Imaginemos que una persona está confundida. Imaginemos que una persona es floja. Hace un tiempo el Espíritu Santo mostraba el espíritu de miseria. Es un espíritu gordo.
que se esconde debajo de las camas, así como lleno de cáscaras de lastre, de suciedad. Ese es el espíritu de miseria. Y a veces la gente que dice, hoy no voy, y de a poquito se va abriendo la puerta. Y la Biblia lo registra. He visto, dijo el predicador, he visto príncipes a pie y siervos a caballo. ¿Que no era al revés? Que los príncipes deberían de andar en su montura, bien vestidos, bien portados, y el siervo detrás del príncipe. Esa era la condición lógica. Aunque sea el hombre egocentrista, que trae su autoestima súper elevada, o que el hombre sea chismoso, diciendo, como decía la semana pasada, pero yo dije la verdad, pero no te correspondía. Imagínese más cuando va el hombre y levanta un chisme. Y en Levítico dice el Señor, ahí lo veíamos en el capítulo 10, 11 por ahí, no atentarás contra la vida de tu prójimo, no andarás chismeando. Mire, se le considera como tentativa de homicidio a un chismoso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que son actitudes homicidas. Y si nos vamos más, parece que son cosas y situaciones muy simples que decimos, se le va a pasar lo chismoso. Y hay veces que no se le pasa. Porque mientras tenga la puerta abierta, antes va a entrar más chisme o salir más chisme. Entre no cierre la puerta de la flojera, ahí se va a ir metiendo el espíritu de miseria debajo de la cama. Y el hombre no se quiere levantar ya después. Si se levantaba a las 6 de la mañana para estar listo para ir al trabajo, o a las 5 de la mañana, ya después se levanta como a las 8, 9. No, yo recuerdo que decía un trabajador de mi papá, a él no le gustaba trabajar los lunes. Y él decía, es que el lunes es como un domingo chiquito. ¿Se imagina? Un domingo chiquito. Y a la gente a veces no toma eso en cuenta, pero la familia es la que es golpeada por ese domingo chiquito. Y luego, y más si le gusta, como decía, el aroma raro que fueron a presentar a Abiú, los hijos de Aarón, que iban borrachos. Imagínense la flojera, un domingo chiquito, el lunes, con unas cervecillas, y luego que sea egoísta, que diga, qué hule, todavía me ando echando mis cheves, como a veces decíamos en el mundo. Y la familia lleva las repercusiones. Pero hay veces que la gente no se da cuenta de eso, porque se volvió un patrón de conducta el chisme. Se volvió un patrón de conducta estarse quejando. Ay, hermano, si usted supiera. Ay, hermana, si usted supiera. Nadie dijo que el evangelio iba a ser fácil, y menos si tenemos que dejar actitudes que ya se hicieron una forma de vida en nosotros. Más difícil va a ser así. Ay, hermana, ay, hermano, si usted supiera, no, si usted entendiera, es que usted no está pasando lo que yo estoy pasando. Nadie dijo que iba a ser fácil. La misma palabra nos dice, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Qué esperanza tiene el impío y el pecador? Si nosotros, los que hemos sido justificados con la sangre de Cristo, con dificultad nos vamos a salvar, porque hay veces que no queremos dejar nuestra forma de vivir. Con dificultad se va a salvar el que no quiera dejar su conducta de pecado. ¿Dónde aparecerá el impío y el pecador? Dice la palabra de Dios. Pero el apóstol Pablo decía, pero si ustedes reconocen, yo agarro
en el espíritu esos pensamientos y ese patrón de conducta y lo llevo cautivo delante de Dios. Pero necesita el hombre reconocer y decir, sí es cierto. Yo había visto como nada el estarme quejando de lo que me pasa en Cristo, de estarme lamentando y a veces hasta por otra gente que se fue de la iglesia. ¿Qué le dijo el Señor a Samuel? Después de que ungió al rey David, dijo, ¿hasta cuándo estarás llorando por el que yo ya destituí? ¿Hasta cuándo? Mire, hay veces que nos estamos lamentando por una situación que no fue, que nosotros necesitábamos que pasara en nuestra vida eso, o que nos beneficiara eso, esa situación, o que nos favoreciera eso que íbamos a hacer. Y hay veces el hombre se está lamentando por eso que no fue en su vida. Y le dijo a Samuel, ya no le llores, yo ya lo destituí como rey, ahora yo ya tengo otro ungido que es conforme a mi corazón. Y mire lo que dice de Samuel, que la unción había mudado el corazón de Saúl. Entonces sí cambió el corazón de Saúl por la unción, pero terminó haciendo lo malo, rebelándose cuando hizo el sacrificio que no le correspondía, sino que le correspondía a Samuel hacerlo. Y ahí fue cuando quebraron su reinado, cuando él tomó una posición que no le correspondía. Entonces, sí cambia la gente cuando viene a Cristo, pero retomas el pecado y entonces es cuando se complican las cosas. Y hay veces se complican las cosas personales, hay veces que se complican cosas seculares, pero estamos lamentándonos por eso, que creíamos que debía de haber sido. Y vamos a decirlo así, como una transacción en nuestro trabajo, en el negocio, o en algo, o que se iba a casar con alguien, y al último le dijo el hombre o la mujer que no, ¿verdad? Porque pues no era la voluntad de Dios, y se vuelve una lamentación por un largo tiempo. Todas esas cosas que vemos como simples debemos desarraigarlas, porque hay cuenta que tenemos todas las puertas abiertas. Y habíamos dicho que los hijos de Ismael no eran cualquier cosa, eran príncipes. Y la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre solamente, sino contra principados y potestades, contra príncipes. Lo que vemos como algo simple y sencillo, detrás de eso hay una fuerza más grande de un príncipe que está esperando, abre la puerta del ego. Es que tú mereces que ser estimado. Y entonces el hombre empieza a escuchar esas palabras y abre la puerta del egoísmo y su autoestima se eleva. Y no porque Dios no quiera tenerte en autoestima de ti mismo, no, pero dice el apóstol Pablo, perdón, dice el apóstol Pablo, nadie tenga mayor concepto de sí mismo del que deba de tener, sino que piense de sí con cordura. ¿Qué está diciendo? No necesitas elevar tu autoestima tú solo. Sabiendo quién eres, teniendo la identidad correcta, no necesitas andar envanecido, inclusive hasta ególatra, porque muchas veces se vuelve el hombre ególatra y se siente que es indispensable a veces el hombre. El ego está por las nubes, la autoestima elevadísima. Entonces, pero eso se vuelve normal a veces en el cristiano. ¿Por qué? Porque se hizo un patrón de conducta. Y luego más si lo hacemos una fortaleza, armamos una defensa y sostenemos con seguridad de que es que yo soy el ungido de Jehová. Es que yo soy el príncipe de Jehová. Hemos oído tanto esos títulos, esos argumentos. No, todos somos los ungidos. Todos somos ungidos porque tenemos
el sello del Espíritu Santo. Dice que son las arras de nuestra herencia. Entonces, todos tenemos la unción del Espíritu Santo, solamente depende de cómo nos vamos llenando del Espíritu Santo. Eso es lo que hace la diferencia. Y mientras más te llenas, más te humillas. Mientras más te llenas, más te bajas al nivel de entender a los demás, no creerte más que los demás. Esa es la unción cuando está haciendo su función en la vida del cristiano. Pero hemos hecho de nuestras actitudes y de nuestra conducta fortalezas y argumentos a veces, estando en Cristo Jesús. Y eso era lo que batallaba el apóstol Pablo. Como le dije al principio, a él le tocó picar piedra. Mire, nosotros ahorita ya, por decirlo así, la tenemos fácil, hermano. La tenemos fácil porque ya casi la gran mayoría conoce o ha sabido de Cristo. ¿Sabe cuál es lo difícil? Que nosotros a veces nos complicamos la vida. Nosotros nos complicamos la vida a veces y empezamos a levantar fortalezas, empezamos a volvernos hasta caprichosos. Pero Dios quiere que nosotros empecemos a cerrar todas esas puertas, entregando el pensamiento, porque todo está en la mente. Pero cuando la mente deja que las actitudes entren al alma, el Espíritu Santo nos decía el martes, un alma sana es un cuerpo sano. Y yo entiendo lo que dicen en los términos de la neurociencia o psicología, que hay enfermedades psicosomáticas. Eso empezó a sonar por allá por los 70, 50, la neurociencia, que hay enfermedades psicosomáticas, que es psico, en la psique, en la mente, y somáticas en la soma, en el cuerpo. Enfermedades en el alma y que las manifiesta el cuerpo. Entonces, no es cualquier cosa el patrón de conducta que llevemos. No es cualquier cosa, porque al último el alma se ve tan afectada que al último el cuerpo se afecta también. Y yo creo que el Espíritu Santo no se equivoca. Si la ciencia ha tomado de la palabra de Dios y del pensamiento bíblico para establecer también sus definiciones. Ahora ya los científicos están diciendo que sí existe Dios. Dicen que ya han descubierto el ADN de Dios, la ciencia biológica. Entonces ya están empezando a reconocer a Dios. ¿Por qué el cristiano no había de reconocer que su conducta lo está estancando espiritualmente a veces? ¿Por qué el cristiano no quiere reconocer que su conducta lo está enfermando en su alma? Y al último no podemos ni caminar, al último no podemos ni avanzar, porque ya está tan arraigada esa conducta que aunque sabemos que es verdad, hay veces se vuelve un capricho, se vuelve un capricho en el alma. Y más cuando a veces hemos visto que gente que tiene menos tiempo en el evangelio, y decimos, ¿qué me va a decir a mí? No, yo tengo 20 y tantos años en el evangelio, y ahora me quiere corregir que tiene 2, 3 años. No, hombre, que se ponga a leer la Biblia primero. Mire, hacemos argumentos, nos encaprichamos y sostenemos con seguridad que no nos pueden enseñar. Todos esos patrones, lo que tuvo que batallar el apóstol Pablo con todo esto que se vivía en toda esa región de Grecia. Pero el apóstol Pablo era un erudito. Y ahora sí, como decimos, que a él se le dio la estructura de la iglesia para el gentil. Él tenía la capacidad en Cristo Jesús
para poder moverse y desenvolverse en ese medio. Y nosotros, Dios también nos está dotando de capacidad para derribar toda fortaleza y todo argumento. Cuando el hombre abra su corazón y reconozca que necesita cambiar algunos patrones de conducta. Si no, pues nuestro crecimiento va a ser evidente. Y si no cambiamos el patrón de conducta, también va a ser evidente cómo nos desenvolvemos y nos conducimos en la iglesia del Señor Jesucristo, que dijo también el apóstol Pablo que es columna y baluarte de la verdad. Tiene un gran peso la conducta en la vida espiritual. Si nosotros aprendemos a reconocer, Dios va a llegar ahí con su Espíritu Santo. Dios va a traer libertad. Así de que ya vamos cerrando porque el Espíritu Santo nos movía a hacer esto. Terminar orando, levantando una oración y que toda conducta pueda ser tomada cautiva, toda conducta mala que sea tomada cautiva y presentada delante de Dios, para que la vida espiritual del hombre pueda fluir. Tenemos que empezar a cerrar puertas, Entonces este es el momento oportuno para cerrar puertas. Así de que había una hermana, se comunicó que pedía oración. Creo que la hermana Patricia se llama, que sepa que está incluida en esta oración presente. Y nosotros incluimos en las oraciones que hacemos cada día a todos los que se conectan, a todos los que ven estos mensajes, a todos los estamos incluyendo, pero al que pide personalmente sepa que está incluido. Espíritu Santo, tú eres el que tienes salud para nuestra alma. Sí, bendito Dios, sabemos que tu Espíritu Santo está aquí. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque ya no tenemos que esforzarnos ni hacer nada, Señor, más que reconocer y buscarte y saber que tú estás aquí. Porque tú eres el que nos das fuerza, Padre, a través de tu Espíritu. En el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, todo aquel que abrió su mente y reconoció que hay conducta que dejar, que hay puertas que cerrar, Padre, en el nombre de Jesús. En esta hora, Señor, tomo cautivo todo pensamiento, Señor, toda conducta negativa, Padre, y la pongo delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús, estamos derribando, Señor, argumentos, Señor, y fortalezas, Padre. Todo capricho, Señor, en la mente, todo argumento, Señor, de teoría, Padre, para no querer cambiar en el nombre de Jesús. Estamos tomando, Señor, cautivo, Señor, toda actitud, Señor, en el cuerpo, Padre, que está conduciendo, Padre, al estancamiento espiritual. En el nombre de Jesús, reconocemos que solamente es por tu Espíritu Santo, Señor, que nos enseña tu palabra para poder dirigirnos, Señor, delante de tu iglesia. Y que sea, Señor, manifiesto, Padre, que tú estás con nosotros, Señor, y que nos guardas en nuestra vida espiritual. Porque tú eres mi salvación, Señor. Aleluya, bendito Dios y Padre de misericordia. Bendecimos, Señor, a los que se han conectado, Señor. Bendecimos a los que vayan a ver, Señor, este mensaje. Que tu Espíritu Santo, la esencia de tu Espíritu quede plasmada, Señor, y que traiga, Señor, libertad, Padre. Y quitamos, Señor, todo cautiverio en la mente, Señor, en el alma, Padre. Y bendecimos, Señor, a tu pueblo, bendecimos a tus hijos, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre. Te damos gracias, bendito Dios. Y así agradecemos, hermanos, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que siempre
tiene una palabra para edificarnos. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta tarde, noche ya.